Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión 1575. Para dar curso a lo solicitado en el expediente 4359 tenemos que declarar de interés público esta sesión, ¿sí? Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Por secretaría se van a leer las tablas acordadas en labor legislativa. Expediente 4350 de 2019, expediente 4351 2019, expediente 4358 2019. Pasamos a votar las tablas acordadas. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Correspondencia oficial entrada. Expediente número 4356 de 2019, Departamento Ejecutivo Municipal, lista definitiva de mayores contribuyentes. El Departamento Ejecutivo ha comunicado la lista definitiva. El cuerpo ya se ha notificado, ¿sí? Correspondencia entrada, expediente 4357 de 2019. BTV eleva nota, referencia proyecto de ordenanza, revisión técnica obligatoria. Este expediente se va a anexar al que está en tratamiento, el 4348, que está en tratamiento en la Comisión de Servicios Públicos, y luego se gira a peticiones. Dictamen de comisión para tratamiento en próxima sesión, presupuesto y hacienda. Expediente número 4350 de 2019, Departamento Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza fiscal, ejercicio 2020. Y lee el 4351 porque le vamos a dar tratamiento en conjunto a los dos expedientes, ¿sí? Este título. Expediente 4351 de 2019, Departamento Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza impositiva, ejercicio 2020. Señores, está en discusión los dos expedientes. Luego lo vamos a votar por separado. Y esto es lo que acordamos en la reunión de Comisión Legislativa. Tiene la palabra el concejal Pando. Señora Presidente, señores concejales, bueno, justo iba a proponer, desconocía esta decisión, iba a proponer que en este año hiciéramos el debate por separado, justamente porque ameritaba el hecho de que en estos expedientes se abordan de forma distinta distintas tasas y distintos derechos. Y también porque entiendo quizás le podamos dar a los amigos y compañeros de la oposición, no los puedo ver en este momento, pero la oportunidad de, en el caso de la fiscal, acompañar con el debate y con la votación, entendiendo lo que ahora vamos a desarrollar en algunos minutos. En primer lugar, perdón, los expedientes se van a votar por separado. Bien. Sí. En primer lugar, señora Presidenta, señores concejales, Nobleza obliga a agradecer la predisposición, agradecer la comprensión por parte del bloque de la oposición, atento a que el tratamiento tanto de este expediente, de la ordenanza fiscal, de la ordenanza impositiva, como del presupuesto que vamos a tratar la semana próxima, ha sido claramente de emergencia o ha sido tenido que abordar en una velocidad que no es la ideal. Lamentablemente, las circunstancias políticas y económicas de la Argentina hacen que sea muy difícil poder aprovechar las fechas que el reglamento interno, el reglamento de contabilidad, la ley orgánica de las municipalidades nos imponen para el tratamiento de estos expedientes, atento a que la imprevisibilidad propia de la economía argentina en este momento, quizás una proyección de aumento de tasas, una proyección presupuestaria con 3 o 4 meses de anticipación puede llevar a perjudicar el erario público. Entonces, me parece que de nuevo estas circunstancias que nos obligan a tratar todos los temas con un tiempo mucho más acotado merecen el reconocimiento al bloque de la oposición, que más allá de cuál sea la postura final, que la desconozco en la votación, han acompañado este rápido debate, han acompañado este rápido análisis de
estos textos y nos han permitido llegar a esta sesión con estos dictámenes. Hay que decir también que en relación a este análisis tan express y tan rápido, han ocurrido en el transcurso de los días algunos habituales errores que creo que injustamente se han valorizado como más graves de lo que a mi humilde entender son. Han habido algunos ciudadanos que en alguna otra oportunidad han pasado por distintos cargos públicos que han hecho aseveraciones públicas muy fuertes respecto de algunas cuestiones del presupuesto, de la ordenanza fiscal y de la ordenanza impositiva. Yo en este sentido quiero, antes de sumergirme propiamente en el texto, quiero valorar lo que significan estas instancias de control. Así como pasa cuando uno escribe, que por más que quien escriba tenga muy claro el arte de escribir, siempre se necesita otra mirada, otros ojos que puedan ver lo que nuestros propios ojos invisibilizan, porque el problema o el texto está adelante o el problema está adelante y uno a veces no puede ver cosas que pueden ser obvias y por eso se recurre siempre inexorablemente a otra persona para que pueda mirar y que pueda leer. En este caso ocurre lo mismo y en el Estado están previstos estos resortes. Justamente el rol de este Consejo Deliberante, el rol de todo cuerpo legislativo tiene que ver también con el de fiscalizar aquello que sucede en el Estado y en este caso mucho más porque se trata de ordenanzas que tenemos que analizar y votar. Por lo tanto, todo lo que haya surgido de este análisis y de este tratamiento, que haya implicado observaciones por parte de la oposición o por parte del bloque oficialista para mejorar, creo que deben ser siempre bienvenidas y nunca tomadas como nada extraordinario ni nada fuera de lo común. Es precisamente ese el sentido y el espíritu del sistema tal cual está diseñado. Ahora sí, para pasar puntualmente a la ordenanza fiscal, tenemos que decir que hay en este año dos modificaciones sustanciales respecto de lo que ha sido la ordenanza fiscal del año anterior. Recordemos para los vecinos que puedan seguir este debate que la ordenanza fiscal no establece el monto de los tributos, sino que va a determinar cuáles son los tributos que se cobran en San Pedro. Va a decir de qué manera, en qué plazo se cobran, cuáles son los beneficios que tiene el vecino, el contribuyente. Y en este caso, lo que tocó incorporar para el ejercicio 2020 tiene que ver, por un lado, con lo que hemos denominado derechos asistenciales, que se van a encontrar en el artículo 250 y concordantes de la ordenanza fiscal que vamos a votar a continuación, y que tienen que ver con la posibilidad de nomenclar en la ordenanza fiscal y en la ordenanza impositiva distintos servicios de salud que se brindan tanto en el Hospital Subzonal Emilio Rufa de San Pedro como también en el Hospital de Santa Lucía. Esto porque han habido, y así consta en el exordio del dictamen, han habido distintas observaciones y sugerencias del Tribunal de Cuentas frente a, por un lado, servicios que el municipio había prestado a empresas privadas que tenían que ver con exámenes preocupacionales, y también con la facturación a obras sociales, y también con el recupero contra aseguradoras de riesgo de trabajo, en donde no estaba valorizado adecuadamente en la ordenanza impositiva el monto que se le estaba cobrando a estas empresas, a estas compañías de seguro y a estas obras sociales. La sugerencia entonces del Tribunal de Cuentas fue incorporar en un apartado de la ordenanza fiscal y de la ordenanza impositiva este tipo de servicios, de manera de que pudiera estar claro cuáles eran los montos que el municipio debe facturar cuando se trata de terceros a los que se le presta un servicio. Vale hacer la aclaración, más allá de que pueda sonar a una verdad de perogrullo o que pueda sonar disparatado pensar lo contrario, pero como se dijo, vale la aclaración, como se ha dicho públicamente. Se hace también especial aclaración respecto de que obviamente
esto no tiene que ver con arancelar la salud pública, sino que cuando el contribuyente, cuando el vecino no tiene cobertura de obra social, se lo va a seguir atendiendo como ha sido toda la vida y como todas las leyes que regulan el sistema de salud así lo imponen de manera gratuita, y ojalá podamos seguir haciéndolo cada vez mejor, con mejor calidad, con mejores servicios para el vecino, y por eso creo que este apartado, esta creación de los derechos asistenciales es una buena noticia. Es una buena noticia porque justamente nos permite brindarle servicios al sector privado, nos permite que si hay alguna empresa que requiere algún servicio de salud, podérselo ofrecer y podérselo cobrar. Esto redunda en que ese dinero después vuelve al hospital, vuelve a medicamentos, vuelve a insumos, vuelve a infraestructura. Y también lo mismo con las obras sociales, en donde ya hemos dicho en oportunidad de la última rendición de cuentas lo que ha significado la expansión del cobro a obras sociales en el Hospital de San Pedro, habiendo hoy una recaudación de más de 20 millones de pesos anuales, lo mismo en el recupero con la CRT cuando hay accidentes de tránsito, en fin, una serie de oportunidades de mejorar los ingresos del hospital que se presentan a partir de tener este nomenclador ya dentro de la ordenanza fiscal y de la ordenanza impositiva, por todos los que son los servicios de asistencia sanitaria que se brindan en nuestro municipio. De nuevo, creo que es una buena noticia y ojalá se pueda seguir expandiendo la facturación que el hospital hace al sector privado de manera de mejorar la atención para aquellos que no tienen obra social y que necesitan imperiosamente de los servicios del hospital. Por el otro lado, la incorporación de una tasa, debo decir, novedosa, una iniciativa del equipo económico del Departamento Ejecutivo, a partir de, primero, inicialmente, un debate con los concesionarios de la autopista respecto del uso de la ambulancia, que en otra época los concesionarios de autopista pagaban un dinero a los municipios que tenían que brindarle el servicio de ambulancia en la ruta. Luego, de manera unilateral, eso cesó. Los municipios dejaron de percibir monto alguno por brindar el servicio de emergencia en la autopista. Y esto derivó en comenzar a investigar respecto de las posibilidades del alcance de generar un tributo que compensara de alguna manera todos estos servicios que los municipios, y muchos otros, brindan para el sostenimiento de lo que es el servicio de la autopista, y derivó en esto, una tasa por la asistencia y mantenimiento de vías de acceso rápido. Esta tasa existe actualmente en dos municipios, en el municipio de Avellaneda, en el municipio de Ensenada, y se ha definido como hecho imponible esta nueva tasa que seguramente será discutida, generará alguna polémica, pero que nosotros, creo que los 18 concejales tenemos que votarla con la convicción de que si esto prospera será muy bueno para todos los vecinos de San Pedro. Pero decía, se ha definido como hecho imponible los servicios de ambulancia, de seguridad, todo lo que hace el personal de tránsito de la municipalidad en los accesos a la autopista cada vez que se lo requiere, y todo tipo de asistencia en seguridad, salubridad, limpieza, higiene, mantenimiento, en fin, todo lo que desde el Estado municipal se hace y se brinda para que el concesionario de la autopista pueda brindarle correctamente el servicio a quienes abonan el peaje y que hoy por hoy no está adecuadamente valorizado a través de ningún tributo, ni de ningún canon, ni de ningún aporte por parte de la empresa. Esto se ha incorporado en los artículos 255 y concordantes de la nueva ordenanza fiscal en el capítulo 24, y en lo personal tengo gran expectativa de que finalmente pueda efectivamente implementarse este tributo y que con justicia quienes detentan la concesión de la autopista de la Ruta Nacional número 9 puedan hacer un aporte también a los importantes gastos que se ocasionan a diario con el uso de la ambulancia y con el uso del resto de los servicios en la autopista. Finalmente, lo que tiene que ver, ahora que hemos unido los dos debates, en lo que tiene que ver con la ordenanza impositiva, el aumento de tasas. Siempre que tenemos que tratar un aumento de tasas decimos que, siempre todo aumento es mayor al que nos gustaría dar. Nos gustaría poder no aumentar las tasas, nos gustaría no tener que tratar este expediente, porque sabemos que así como la situación económica del país es difícil,
la situación económica del municipio es difícil y la situación económica de nuestros vecinos y de las empresas radicadas en nuestro distrito también es difícil. Y por lo tanto, obviamente que nos gustaría mucho que el aumento fuera igual a cero. Lamentablemente, en un país en donde la inflación interanual ha llegado en noviembre a 52%, pensar que puede aumentar todo menos las tasas municipales implica una simplificación de la discusión y del debate. Sé también, si bien no le hemos dado a esto un debate legislativo, pero a través de los medios de comunicación, sé que han requerido el intendente desde el bloque de la oposición un desdoblamiento del aumento, que bueno, es respetable y en algún otro momento se ha hecho de esa manera, incluso a instancia del Consejo Deliberante, pero también hay que decir que en los desdoblamientos, esto es importante hacer la aclaración, cuando uno desdobla el aumento de la tasa, lo que ocurre es que para llegar al mismo monto anual, para recaudar el mismo dinero a lo largo de los 12 meses del año, lo que hay que hacer es que el valor final de la tasa en diciembre termine siendo mucho más alto que el que vamos a establecer de manera plana para todo el ejercicio. Entonces, lo que por un lado le da un beneficio al vecino porque escalona el aumento, al final del año termina teniendo una tasa y un piso también para el año siguiente, es decir, para lo que sería el 2021, que es aún mayor. Entonces, nos parece que este aumento, que para repasarlo rápidamente, seguramente en la Asamblea de Mayores Contribuyentes le daremos un análisis más exhaustivo, pero para repasarlo rápidamente, implica un aumento del 39% en todas las tasas, en las tasas más importantes, con algunas diferencias como los derechos de cementerio, como algunas patentes que se van a aumentar al 20%, es decir, el 50% del promedio de todas las tasas. Nos parece que un 39% de nuevo en un país donde hubo una inflación de más del 52%, en donde las proyecciones para el año próximo están todas arriba del 40%, nos parece que un aumento del 39% es un aumento razonable. Incluso cuando uno mira municipios vecinos, no hay ninguno que aumente menos de el 45%. Hay incluso algunos otros que han llegado en la zona a aumentos del 77%, los casos que hemos podido relevar. Entonces, es de los aumentos más moderados de la región. Seguramente es mucho más del que nos hubiera gustado poderle ofrecer a los vecinos, nos hubiera gustado poder estar hablando hoy de un aumento menor o de no aumentar las tasas. Lamentablemente la economía municipal no resistiría una medida de este tipo hoy por hoy y me parece que, bueno, dentro del contexto nacional y del contexto de aumentos de tasas de la región, este aumento del 39% es razonable y creo yo viene también a seguir permitiendo a la economía municipal recuperarse, aspirando a que de aquí a pocos años podamos normalizar efectivamente y completamente el funcionamiento económico de este municipio para bueno, quedarnos tranquilos que la economía municipal está saneada y está totalmente limpia de cualquier desviación económica que pueda poner en jaque o en juego no solamente el funcionamiento de los servicios en San Pedro, sino también lo que hace a la vida institucional de San Pedro. Recordemos que la crisis económica en este municipio conjugó y conllevó también a una crisis política, a una crisis institucional y prácticamente al desmembramiento del funcionamiento de este municipio. Así que para evitar repetir errores del pasado, para compensar la economía municipal frente a este contexto, es que vamos a acompañar y a votar este aumento del 39% en las tasas municipales. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Baraybar. Sí, señora presidenta, señores concejales, buenos días a todos los que estamos acá. Primero, decir que es nuestra responsabilidad trabajar estos expedientes, como todos los otros. No es necesario que nos agradezcan por haberlo hecho. Sabemos que cuando este cuerpo decidió aprobar una prórroga en la presentación del presupuesto, aceptaba también trabajar a contrarreloj estos temas. No sabíamos, y claramente, seguramente desde el bloque oficialista y en conjunto también hemos tenido que trabajar mucho para subsanar errores u horrores que se han cometido en la confección de estos expedientes.
Hay dos hitos importantes que generalmente se dan a lo largo del año. Uno es la rendición de cuentas, otro son los tratamientos de las ordenanzas fiscal, impositiva y el presupuesto. Y como hitos importantes deberían ser analizados y deberían ser controlados, haberles puesto otros ojos y otras miradas también antes de la remisión a este cuerpo deliberativo, que debe hacer su trabajo y controlar y corregir lo que encuentra mal, y así se hace, y así se marca, más allá de cuál es la convicción final que este bloque va a tener respecto del aumento de tasas y de los dos expedientes de tratamiento. Pero más allá de eso, obviamente, cuestiones que detectamos y que vemos, lo hablamos para que se puedan corregir, y es lo que se ha hecho, pero claramente muestra y marca nuevamente algo que venimos diciendo hace ya un tiempo, que cuando nos parece que desde el Departamento Ejecutivo no se valora lo suficiente este cuerpo deliberativo, que no se valora la tarea legislativa, el envío de estos expedientes en este momento, que son expedientes centrales, no son expedientes cualquiera, con los errores u horrores que se le han encontrado, claramente muestra no quisiera decir un desprecio, pero sí un desinterés de lo que se escribe y lo que se manda. Claramente vemos que el bloque oficialista, para poder votar esto, ha tenido que trabajar mucho para poder darle cierto contexto y no tener que, obviamente, tal cual estaba escrito, poder rechazar. Yo entiendo que no les guste que por ahí hayamos hablado de el arancelamiento de la salud pública, pero tal cual estaba escrito, así lo era. Tal cual estaba escrito, así lo era. Lo mismo con la nueva tasa que se le pretende cobrar a los concesionarios vial, tal cual estaba escrita, y tenía obviamente un final a muy corto plazo de no tener futuro ni viabilidad, porque estaba escrito de una manera muy displicente, por decirlo de alguna manera, muy laxa. Un par de consideraciones respecto de lo que decía el concejal sobre la tasa que se va a crear respecto de los aranceles en la salud pública. Las obras sociales tienen un parámetro que está fijado por el Ministerio de Salud respecto de qué aranceles pagar. Las obras sociales al menos, PAMI y OMA, y las obras sociales. El sistema privado de salud obviamente puede ser discutido cuánto se le quiere cobrar. Y establecer la posibilidad de generar convenios con las obras sociales. También puede ser que alguna obra social decida, y no, en lugar de pagar lo que el Ministerio me establece, me siento a discutir con el Departamento Ejecutivo. Tampoco queda tan plasmado en el escrito, porque ya fija valores. Y en una discusión y en un convenio hay dos partes que se sientan a discutir, a fijar cuáles son los parámetros. Por lo tanto, tal cual escrito no va a permitir muy fácilmente un convenio, porque en ese convenio una de las dos partes ya no puede discutir qué es lo que corresponde o no pagar respecto de cada una de las prestaciones. Por ende, entiendo yo, y algo que un poquito trabajo porque es parte de mi tarea dentro del sindicato, las obras sociales muy difícilmente prefieran sentarse a discutir sobre un valor que no pueden discutir. Van a acatar el valor que el Ministerio de Salud fija, que claramente es bastante menor al que está plasmado en el proyecto. Pero bueno, más allá de eso y de estas consideraciones, este bloque, y tal cual lo ha expresado públicamente en una nota que le ha remitido al Departamento Ejecutivo, tiene una visión distinta de cómo deberían ser los aumentos de tasas, por lo menos en este momento que estamos viviendo. Claramente estamos viviendo un momento de crisis, claramente estamos viviendo un momento de crisis en el cual nos han dejado el gobierno nacional y provincial que se han ido, y que claramente será difícil de salir, claramente requerirá mucho trabajo y claramente requerirá de una comprensión muy clara de cómo también nosotros afectamos tributariamente a nuestros vecinos. Creo que en este momento es necesario tener la mayor certeza y justeza posible. Nosotros no decimos que no hay que aumentar las tasas, entendemos que el Estado debe seguir funcionando, entendemos que los costos han aumentado, y entendemos que seguramente alguna recomposición de tasas debe haber para poder hacer frente a lo que el año que viene el Estado municipal debe hacer frente. Pero no estamos de acuerdo en cómo se ha tenido en cuenta para hacer este aumento de tasas. Cuando en reunión de comisión vino
el contador Abatangelo, director de rentas de la municipalidad. Una de las preguntas que le hicimos fue ¿de dónde sale este 39%? Porque de dónde sale también determina cómo debemos hacerlo o si estamos de acuerdo o no en ese 39%. Y él nos explicaba que ese 39% tenía que ver con una expectativa inflacionaria del año que viene que emite el Banco Nación, si no me equivoco, que estimaba ese Banco Nación con el gobierno anterior, con el gobierno de Macri, estimaba un Banco Central. Me acotan y tienen razón. Estimaban un 42% y que, bueno, un poquito menos era el 39%, algo que entendían viable. Ahora, si entendemos la situación de crisis que vivimos, si entendemos que en estos últimos 4 años se han, desde este cuerpo deliberativo, aumentado las tasas en valores muy por encima de los inflacionarios, podemos discutir o no si era necesario, ya está, ya se votó. Las tasas municipales estos últimos años han aumentado casi el doble de lo que la inflación ha aumentado. Algunos podíamos entender y entendimos ya las últimas aumentos de tasas que no era necesario tanto aumento, que ya la recomposición de la tasa y el atraso de la tasa había sido subsanado. Pero bueno, otros no lo entendieron así. Pero bueno, hoy estamos viviendo un momento de crisis que hasta el propio Departamento Ejecutivo reconoce al desviar o direccionar fondos del Fondo Educativo hacia una nueva dirección de asistencia directa, creando un cargo de director nuevo también, hay que decirlo, veremos si es solamente el pago a un amigo o una necesidad. Entendemos que si lo plasmaron en un proyecto, lo plasmaron en un decreto es porque hay una necesidad de asistencia directa. Eso claramente muestra la situación de crisis que San Pedro también vive, como vive el resto de la provincia de Buenos Aires y vive nuestro país. Y tenemos que tener en cuenta que si debemos ser lo más justo y certero posibles, y si que el intento fue compensar la inflación que ocurrirá durante el año 2020, de acuerdo a lo que el director de renta nos ha dicho en comisión, debemos tener certeza en ese número, o la mayor certeza posible. Claramente es muy difícil acertarle en las comas y los decimales a la inflación futura, pero ciertas certezas puede haber. Y claramente si en algo se ha destacado el gobierno de Macri, entre tantas otras cosas, de no acertar una proyección inflacionaria en los 4 años que estuvo. Muy para mal y muy para desmedro de nuestra sociedad, pero no ha acertado ninguno. ¿Por qué acertaría en este, no es cierto? Y esto ha determinado que el gobierno nacional actual, entrante, que está tratando de recomponer un poco la situación, de a poco, al menos mitigar el sufrimiento de los que menos tienen, ha decidido con buen tino retirar el presupuesto ya enviado por el gobierno anterior para hacer las nuevas proyecciones, no solo de en qué se va a gastar, sino también de cuáles van a ser los parámetros macroeconómicos dentro de los cuales está la inflación. Esto también ha hecho que el gobierno provincial retirara su presupuesto y esperara esas proyecciones también para saber con cuánto va a contar de acuerdo al presupuesto nacional, analizar las proyecciones inflacionarias también y de ahí determinar cuál va a ser su proyecto de presupuesto para el año que viene. Y tal cual lo escribimos, tal cual se lo enviamos al intendente, que muchas veces reclama diálogo, y bueno, le hemos enviado antes de tener que votar acá, con los pocos y cortos plazos que tenemos, que tuvimos nosotros y que obviamente también son cortos para todos, también para el intendente, le hemos pedido que postergue este tratamiento hasta tanto sepamos certeramente o más certeramente cuál va a ser la inflación o cuál es la inflación proyectada por el nuevo gobierno para el año que viene. Porque si queremos ser certeros y entendemos que debemos serlos en aplicar los aumentos con nuestros propios vecinos, si entendemos que debemos ser lo más justos posibles, sabiendo que algún aumento de tasas debe haber, pero que la inflación futura se va a ir dando durante el año que viene, entendemos que este 39% no es certero, que no es real y que debemos esperar al menos un poco para saber cuáles son esas proyecciones que el nuevo gobierno piensa para el año que viene. Al menos para empezar a discutir sobre un número más acercado y más acertado a la realidad. Y también le hemos pedido que
como está planteado, de acuerdo, lo repito nuevamente, al director de rentas de la municipalidad, que lo que plantean como aumento es la inflación futura se va dando a lo largo del año. Es una verdad de perogrullo, pero no deja de ser una verdad, ¿no es cierto? O sea, no hay una inflación en enero del 39% o del 20%. Esperemos que no lo haga, esperemos que no, porque estaríamos estallando por los aires. Pero la inflación va a ir ocurriendo a lo largo del año, a lo largo de los meses. Veremos cuál será esa proyección y cuáles serán los resultados económicos del nuevo gobierno. Esperemos que los mejores, pero se irá dando. Y como la inflación futura se va a ir dando, también entendemos que el aumento de tasas se debe ir dando a lo largo del año en diferentes etapas. Sabemos que no lo podemos segmentar mes a mes, sería imposible la ejecución, pero entendemos, y lo entendimos así, así lo hemos escrito, que en 4 etapas se puede darse. Ya se ha tratado esto en algún momento. No coincido con el concejal Pero opinante que esto hace que la tasa final sea más alta, sino que la tasa final será la más justa, pero el desembolso de los vecinos nuestros será progresivo y paulatino de acuerdo a la crisis, repito, que estamos viviendo, que están viviendo nuestros vecinos, con jubilados que han perdido gran parte de su poder adquisitivo luego de la readecuación de la fórmula de movilidad jubilatoria, con los trabajadores asalariados que durante este año han perdido en promedio un 15% de su salario, con los comerciantes que muchos han tenido que cerrar sus puertas y muchos están ajustando sus márgenes de ganancia a niveles de subsistencia. Entendemos que los aumentos de tasa que debemos aplicar, que repito, por ahí son necesarios, no hablamos de aumento de tasa cero, pero sí debe ser el más justo y más certero posible, máxime teniendo en cuenta que, repito, durante estos últimos 4 años las tasas han aumentado más del doble que la inflación, que esa recomposición atrasada de tasas ya está saldada, los vecinos de San Pedro ya han saldado esa recomposición y que la situación de crisis amerita que seamos certeros, justos y que no pretendamos cobrar un peso de más del que es necesario para el funcionamiento del Estado. Sabemos que debe funcionar y sabemos que las cosas van aumentando, pero debemos ser certeros y justos. Y este bloque no va a poder acompañar este proyecto. Entendemos que no está de acuerdo a la realidad que vamos a vivir el año que viene y que si nos justifican este aumento con la inflación del año que viene, está alejado de la realidad. Así que este bloque no va a acompañar. Y bueno, seguramente en la sesión de mayores contribuyentes el oficialismo aprobará esto, detallaremos mucho más y esperemos la comprensión de los mayores contribuyentes para que el intendente pueda entendernos que lo que le estamos proponiendo no es una locura, que le proponíamos un canal de diálogo que muchas veces reclama y que nuevamente no ha sido tenido en cuenta, ni siquiera un mensajito de texto diciendo muchachos son unos burros, nada. Pero bueno, seguiremos insistiendo. Muchas gracias. Pasamos a votar el expediente. Pasamos a votar el expediente de la ordenanza fiscal, el 4350. Por la afirmativa votamos 12 votos. Por la negativa, 6 votos. Queda aprobada. Pasamos a votar la preparatoria de la impositiva, el 4351. Por la afirmativa votamos 12 votos. Por la negativa, 6 votos. Queda aprobada la preparatoria. Proyecto de los señores concejales municipales. Expediente número 4358 de 2019, Presidencia HCD. Proyecto de comunicación, referencia, adecuación presupuesto de gastos, ejercicio 2019 del Honorable Consejo Deliberante. Pasamos a votar el expediente. Por la afirmativa votamos unanimidad. Queda aprobado. Señores, sin más temas que tratar, damos por finalizada la presente sesión.